Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy desde este formato distinto porque, bueno, me falló la plataforma de Zoom para grabar, que hace videos de menor calidad, pero bueno, de menor peso también para subirlos, pero bueno, es lo que hay. Hoy estoy grabando desde el celular, así que bueno, tienen otra perspectiva de mí. Bueno, vamos a trabajar con las teorías críticas y no críticas, algo que ya estábamos viendo en otros videos que hice respecto de la perspectiva en la que se analiza la sociedad. Y el texto de Dermeval Saviani, que es un sociólogo brasileño, hace un análisis de las teorías pedagógicas o de las teorías que analizan la educación desde una perspectiva crítica o desde una perspectiva no crítica, que ahora voy a más o menos desde mi perspectiva, ¿no? Y mi análisis particular de lo que interpreto de Saviani. Partimos de la idea de una sociedad compleja, dinámica, con conflicto, donde bueno, la dinámica de fuerza siempre se va a dar entre, no sé si opuestos, pero sí entre distintas tensiones que se van dando. Nosotros en educación, que son más o menos la línea que venimos trabajando con los otros videos, siempre la planteamos, o yo la planteo, es mi mirada, por supuesto. Yo la abro a que ustedes la analicen, ¿no? Y tengan otra postura si les parece, pero bueno, la perspectiva que yo tengo sobre la pedagogía es como un campo de tensiones, donde siempre hay opuestos, ¿no? Porque hay un sujeto que enseña y el otro que aprende, y en ese vínculo puede haber, hay una situación de poder, hay una situación de uno que sabe, el otro que no, sí, en fin, bueno, entonces ahí se van dando las tensiones o las tensiones. Eh, y en ese sentido, bueno, Saviani hace un análisis de la educación y toma como eje la marginalidad. Eh, la marginalidad, bueno, por eso el título, ¿no? Las teorías de la educación y el problema de la marginalidad en América Latina. Porque va a analizar la marginalidad, la concepción de marginalidad y el papel que va a tener la educación en la marginalidad. Yo creo, es mi percepción, que cualquier tema que nosotros tomáramos en relación a lo que, digamos, el ideal de todo acto pedagógico, ¿no? Es decir, partimos de la idea de que la pedagogía tiene esta cuestión de ideal porque actúa en función de lograr una modificación en el otro en pos de una situación mejor que es la que, bueno, se plantea en ese momento. Está, bueno, de acuerdo al contexto histórico-social, ha cambiado. Habíamos estado viendo en la historia, ¿no es cierto?, el lugar que tenía el conocimiento, quién producía el conocimiento, cómo se distribuía ese conocimiento, a quiénes. Y en función de todo eso, fuimos viendo cómo en el medioevo era de una manera, en el Renacimiento fue de otra, y ahora estamos trabajando con el tema de la modernidad. Entonces, con las nuevas teorías pedagógicas, las teorías modernas de la pedagogía, bueno, la educación como sujeto de estudio, ¿no? El eje podría ser otro, o sea, podría ser la alfabetización, podría ser el conflicto social, ¿no? Cualquier eje que nosotros tomáramos donde la educación hiciera esta tarea reparadora o de solución a ese conflicto, el analfabetismo, el conflicto social o lo que fuere, también sería válido, ¿no? Bueno, vuelvo a lo que decía, ¿no? Saviani toma la marginalidad. Entonces va tomando la marginalidad en las distintas concepciones que va teniendo las distintas pedagogías, pero en función de la concepción que se tiene sobre la sociedad, la marginalidad puede ser
eh, un problema que la educación va a solucionar, o puede ser algo que es propio de la sociedad y entonces la institución escolar como parte de la sociedad no la va a solucionar, sino que la reproduce, porque la educación apunta a la reproducción social en algún punto. Depende esto de qué perspectiva. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, la idea de conflicto, ¿no? Si la educación soluciona el conflicto o reproduce el conflicto. Entonces ahí vamos a tener dos posturas diferentes. Por un lado, los que él denomina las teorías no críticas, va a analizar los tres casos preponderantes de teorías pedagógicas que son de la modernidad. Bueno, salvo la escuela tradicional, que no llega a ser una pedagogía porque no tiene un trabajo científico, es decir, no es producto de una actividad científica su producción, sino que ha sido, bueno, esto lo estuvimos conversando cuando vimos la teoría de la pedagogía de Comenio o de La Salle. La Salle es el que empieza a trabajar con algún cúmulo de información, pero esta información la hace más que nada como una manera de hacer mejor la vigilancia educadora. Pero bueno, Herbart y otros, ¿no? Son los primeros que hacen realmente un trabajo sistemático de producción de conocimientos alrededor de la educación que podemos considerar pedagogía científica. Pero bueno, digamos, en cuanto a la masividad y al alcance que ha tenido la educación, creo que a lo largo de todo el mundo, con las particularidades que pueda haber tenido en cada continente o en cada lugar, la escuela tradicional ha sido, bueno, la primera que se hizo cargo de la educación de un gran conjunto de sujetos con, digamos, determinadas legislaciones en cada país, ¿no? De la obligatoriedad de la educación primaria, por lo menos para Argentina. Es la que se hace cargo de llevar adelante ese sueño que era la educación como quería Comenio, ¿no? Para todos por igual. Entonces, la marginalidad en este sentido, en el sentido de la escuela tradicional, sería la ignorancia, ¿no? Es un poco la postura de Sarmiento y el Facundo, ¿no? Donde, bueno, el mal es la ignorancia, la barbarie es la ignorancia. Entonces lo que había que hacer era combatir la barbarie a través de la educación. Y la educación era concebida en ese sentido todo aquello que era información, es decir, lo que solucionaba esa barbarie, esa ignorancia, que era la culpable de la barbarie. Entonces, la concepción de educación, la concepción de conocimiento apuntaba más que nada a la transmisión de hechos históricos, de teorías matemáticas, a través de la alfabetización, a través de un conocimiento más bien de carácter rutinario y concentrado más que nada en la información, ¿no? En la distribución del lenguaje, del vocabulario específico de determinadas ciencias. Es decir, el centro era el conocimiento, pero un conocimiento que era transmitido casi de manera dogmática, porque el alumno tenía este lugar de receptor hasta tanto no adquiriera lo suficiente de ese conocimiento, no podía tener su propia voz y opinión respecto de un conocimiento que todavía no domina. Por eso que por ahí la relación de autoridad entre el docente y el alumno es bastante asimétrica. Se refuerza esta idea de asimetría. Entonces
la ignorancia como problema de la marginalidad va a ser solucionado gracias a la educación que se haría cargo de esta transmisión. Entonces la transmisión es bastante homogénea, o sea, tiene esta idea de la igualdad como homogeneidad, donde a todos lo mismo, no sé si del mismo modo, pero más o menos. Entonces, bueno, esto en el video sobre sobre la educación eh, justamente centrada en la homogeneidad, cómo generaba algunos efectos negativos en los chicos que no podían adaptarse, porque llevaba al ritualismo, a la sobreadaptación, a la pérdida de sentido en muchos casos, porque claro, los que eran aquellos que estaban cerca del contenido que se estaba transmitiendo tenían mucho más recursos para otorgarle sentido e incorporar ese conocimiento, y los que estaban más lejos, los que no tenían cómo anclar algo suyo propio en ese conocimiento, se les hacía mucho más difícil y tenían que hacer un esfuerzo de adaptación tan grande, donde bueno, muchos fracasaban. Entonces, el que fracasa, el que queda afuera, es justamente el marginal, porque es el que no puede adaptarse, no puede incorporarse a ese lugar del conocimiento, de dejar de ser ignorante. Por eso la máquina que plantea Tonucci, ¿no? Que es, bueno, también le cabe a la escuela tecnicista, pero bueno, más que nada por la cuestión de lo tecnológico. Pero sí tiene esta cuestión de que es una enseñanza bastante homogenizadora que concibe la igualdad como darle a todos lo mismo. Y con la consiguiente consecuencia que algunos quedan afuera. Entonces, esta pedagogía se ve con sus límites, con sus ineficacias, y entonces, desde la misma concepción, es decir, la idea de que la escuela es la que se va a encargar de solucionar el problema de la sociedad, que es en este caso la marginalidad, lo que hay que hacer es cambiar la pedagogía, es decir, la tecnología que se aplica para el acto de educar. Entonces, la contrapropuesta a esta pedagogía homogeneizadora, del lugar pasivo del alumno, donde está concentrada en el saber de una manera bastante teórica y repetitiva, se termina contraponiendo otra pedagogía que va a estar en el punto contrario, que sería la escuela nueva. Entonces, bueno, la escuela nueva nosotros está descrita acá en el texto como una modalidad homogénea, pero en realidad escuela nueva hay muchas modalidades distintas, ¿no? Tenemos varios, tenemos a Dewey, tenemos a Kilpatrick, tenemos a Montessori, acá las hermanas Cosettini, a Luis Iglesias, es decir, hay muchas propuestas diferentes de escuela nueva que todas van a coincidir en el punto central, que el alumno o el niño no aprende sino es a través de su propia experiencia y de aquellas cosas que a él le interesan. Entonces, la pedagogía de la escuela nueva se va a centrar en en la acción del alumno, en lo que el alumno quiere hacer. Entonces, la crítica a la escuela tradicional era todo esto del ritualismo, ¿no? de estar alejado del interés del niño. Entonces, en paralelo a esto, como empiezan a buscar una pedagogía que sea casi individualizada, se empiezan a desarrollar todas las tecnologías pedagógicas relacionadas con las necesidades especiales. Entonces se empieza a desarrollar todo lo que es la pedagogía para las distintas discapacidades.
con la intención de generar esta enseñanza casi personalizada, adecuada a las necesidades y los intereses de los niños. Entonces, como contraparte, dice Saviani, una pedagogía que apunta a estimular y no a inculcar, como era la otra, que apunta a estimular, incentivar y generar interés, requería de, bueno, a veces adecuaciones totalmente individualizadas y por el otro lado insumos para traer elementos para salir a observar, para ir al laboratorio, para estimular al chico que quiera leer, tener muchos libros para que se interesen, para estimularlos a leer cuentos y leer distintas cosas. Es decir, necesitaban un ambiente realmente estimulante para que sin imponer, sin pensar en una enseñanza homogénea, sino individualizada, el niño se viera estimulado a querer aprender, porque si no hay interés, no hay aprendizaje. Entonces, Saviani lo que dice que genera dos efectos que, bueno, no eran esperados. Por un lado, se empieza a desarrollar lo que es toda la pedagogía especial, o de la escuela especial, como se llama acá en Argentina, que termina generando dos líneas distintas, es decir, la escuela para chicos normales y escuela para chicos con discapacidades o chicos anormales. Y por el otro lado, la necesidad de enseñar a través de la estimulación y de la oferta variada y estimulante de situaciones, pone en jaque, digamos, todas aquellas escuelas que no pertenecen a los sectores favorecidos, porque esas no tenían insumos, no tenían laboratorios y tampoco tenían la pedagogía que al menos les transmitía algo. Entonces dice, buscando la individualización, terminan generando una educación que es muy estimulante para aquellos que pertenecen a los sectores favorecidos y una educación devaluada o empobrecida para aquellos que pertenecían justamente a los sectores desfavorecidos. Entonces, como que generan el efecto contrario al que pretendían. Y entonces, bueno, siguiendo con esta lógica, por la cual él las denomina no críticas, ¿no? Con esta idea de que la sociedad es una sociedad donde los conflictos o los problemas que pueden haber se pueden solucionar a través de la educación, se vuelve a cambiar o vuelve a hacer otra oferta pedagógica, otra modalidad de enseñanza, que es la escuela tecnicista. En realidad, bueno, antes de presentar la escuela tecnicista, debo decir que la escuela tecnicista y la escuela nueva más o menos son contemporáneas. Las dos realizan un desarrollo que se opone a la escuela tradicional. Es decir, la escuela nueva desde la importancia dada al niño y la escuela tecnicista en la hiper planificación de la enseñanza a través de la secuenciación bien racional y bien específica y bien proyectada de aquí, todo encadenado, todo fríamente calculado, lo que se hace primero, lo que se hace después, a dónde voy, cuál es el objetivo que quiero lograr. Ese objetivo es una conducta observable porque se apoyan en la psicología conductista. Las dos, digamos, hacen esta oferta, ¿no? Desde esas propuestas tan distintas para diferenciarse o mejorar la propuesta que había hecho la escuela tradicional.
lo que dice escuela nueva, bueno, ya lo dije, es el niño no aprende si no es por interés. La escuela tecnicista dice no se puede desarrollar algo si no está científicamente elaborado. Entonces se apoyan en los desarrollos científicos de la psicología conductista, en todos sus avances y el reconocimiento aparte que tiene esa psicología, y desarrolla una pedagogía y una didáctica acorde a esos desarrollos. Entonces, en la escuela tradicional, digo, la marginalidad era la ignorancia. En la escuela nueva, la marginalidad está dada por este niño que, bueno, no se interesa, que no se lo puede estimular para que avance. Pero bueno, generando este efecto contrario, ¿no? Que decía antes. Y entonces la escuela, esa es la secuencia que hace Saviani, que no necesariamente, digo, por eso yo hacía esta referencia a la contemporaneidad de ambas teorías, porque Saviani establece una secuencia histórica, que es esta que estoy desarrollando, que no necesariamente se dio así en Argentina. Acá en Argentina siempre la escuela nueva apareció como la otra pedagogía, ¿no? Estaba la pedagogía tecnicista, que es la que se desarrolló prácticamente en todo el país, y la escuela nueva, que aparecía como la otra oferta, ¿no? Una oferta más centrada en producciones individualizadas, no convencionales, salir, bueno, si ustedes quieren pueden ver el, el documental de Olga Cossetini, que se llama La Escuela de la Señorita Olga, que seguramente lo van a encontrar en YouTube. Bueno, ahí se puede ver, ¿no? Todas las propuestas no convencionales de, bueno, hacer un coro de pájaros, donde cada chico tenía que estudiar a un pájaro y imitar su canto, y entonces entre todos hicieron un coro de pájaros, es decir, propuestas no convencionales que apuntan al aprender, en este caso sobre los pájaros, observar la naturaleza, cosa que no se hace desde el libro, sino desde el contacto con la naturaleza. Pero que, bueno, generaba esto que yo decía, ¿no? Esta diferencia entre las escuelas acomodadas y las desfavorecidas. Entonces la escuela tecnicista ofrece, supuestamente en esta secuencia que plantea Saviani, que digo, no necesariamente en Argentina se dio en ese orden, lo que dice es que la escuela tecnicista viene a solucionar este problema de segmentación que genera o de caos que genera la escuela nueva por hacer ofertas tan distintas, ¿no? Porque bueno, si cada niño tiene su propia línea de intereses y de trayectorias, las escuelas favorecidas se potencian muchísimo porque tienen acceso a los insumos, y las desfavorecidas quedan con una educación muy empobrecida, entonces como que la escuela tecnicista vendría a nivelar. Entonces, a través de una planificación totalmente predeterminada, ordenada, secuenciada, bien pensada, adecuada al niño, a sus intereses, a que el desafío siempre sea acorde a lo que se ha enseñado, lo que se ha programado, se busca una educación que sea acorde a, bueno, ya tenemos toda la industrialización en este momento, ¿no? Entonces va a estar en línea con la industrialización y con la necesidad de producir sujetos que puedan insertarse en esa industrialización, en ese mercado laboral, y entonces el eje principal que ellos plantean es el eje de la eficiencia, ¿no? La eficiencia porque construyen un modelo pedagógico que toma los elementos básicos tratando de emular el sistema de la fábrica, ¿no? Por eso yo decía que si bien el dibujo de Tonucci
le cabe a la escuela tradicional, también le cabe a la escuela tecnicista en este sentido, porque es como una casa donde hay un montón de palancas y botones, es decir, donde hay todo un sistema pensado y elaborado con la intención de lograr esto. Entonces ahí esta idea de maquinaria y de palancas, donde hay un maestro que está apretando botones y los chicos pasan como si fueran la línea de producción, ¿no? En esta metáfora de la escuela como fábrica. También esta metáfora se puede relacionar con la conexión entre la escuela y el mundo laboral. Entonces la idea es producir sujetos eficientes que se van a insertar en la sociedad, y la sociedad lo va a premiar de alguna manera con la inclusión, gracias a los conocimientos que el sujeto ha desarrollado, para la eficacia y la eficiencia que ese niño ha desarrollado gracias a la educación. Entonces, bueno, lo que genera esto es que siempre se pone el sentido, el significado, el valor en el futuro. Vas a ver cuando vayas cómo esto te va a servir. No es como la escuela nueva, que es ahora, ya. Observamos, miramos, la curiosidad y todo se satisface ahora y tiene sentido hoy. En la escuela tecnicista no necesariamente, muchas veces se proyecta en la utilidad que va a tener para la sociedad en el futuro y que va a ser premiado económicamente. Entonces, en este caso, el marginal o el marginado sería el que es ineficiente, el que no es capaz de insertarse productivamente en la sociedad. Pero bueno, todas estas teorías en ningún momento ponen en cuestión el funcionamiento de la sociedad. Todas creen que si la sociedad tiene algún problema, este problema se soluciona a través de la educación. Si este modelo no funciona, se cambia por otro. Si este no funciona, se cambia por otro, y así. Entonces, tiene una mirada optimista de la sociedad, y piensa que la pedagogía puede ser útil para esa sociedad y la puede remediar de alguna forma. Por eso yo decía que la concepción es una concepción no crítica de la sociedad. Y podríamos poner ahí, digamos, cuál es si lo pensamos como una enfermedad o un paciente que tiene, ¿no? Que tiene un paciente, el paciente sería la sociedad. Bueno, ¿cuál es la enfermedad que tiene? Conflicto social. Bueno, el problema que tiene es la marginalidad. Bueno, es el analfabetismo, la ignorancia. Bueno, la pedagogía lo va a solucionar. Y las teorías críticas, en realidad, a mi ver, esta es mi perspectiva, por supuesto, no son teorías pedagógicas, sino que son teorías que analizan la educación, porque no hacen una propuesta pedagógica de cómo enseñar, sino lo que hacen es hablar acerca de cuál es el papel que juega la educación en la dinámica social. Entonces, como la concepción que tienen todas estas teorías que pertenecen a el modelo crítico reproductivista, ¿no? Dentro de la filosofía y la sociología, de esa corriente crítico reproductivista, esas teorías crítico reproductivistas lo que van a hacer es plantear la idea de una sociedad que intenta mantener el poder en manos de siempre el mismo grupo social. Entonces, esto implica un trabajo a nivel de la ideología, implica un trabajo a nivel del mantenimiento del poder y la distribución del poder, y también el manejo del conocimiento, o sea, en quién va a estar el poder de conservar o dirimir la validez del conocimiento. Entonces, esas fuerzas, ¿no? Ya Foucault las plantea en su momento. Lo que va a hacer es decir, bueno, ¿quién posee el poder de controlar a la sociedad? ¿Quién posee el poder de distribuir
el conocimiento que le parece que es el adecuado. ¿De dónde emerge el poder que distribuye la ideología? La ideología de quién es la que se está distribuyendo. Entonces, son críticos reproductivistas porque se hacen una crítica de la sociedad, que la sociedad intenta mantener ese funcionamiento y replicarlo lo más posible. Y por otro lado es reproductivista justamente porque sostiene una hipótesis de la reproducción social, de algo que trata de mutar lo menos posible. Entonces, desde esa idea, más o menos, que es lo que van a coincidir todas las corrientes que toma Saviani, va a decir, va a hablar también de tres, ¿no? Entonces, ¿cuál es el eje en relación a la educación? Y bueno, que la escuela como dispositivo destinado a hacer este trabajo de la distribución de la ideología, de la distribución del conocimiento validado por alguien, siempre va a estar teniendo una función que es la función de la reproducción de este estado, ¿no? De este estado de cosas. Y entonces, la escuela como institución que forma parte de la sociedad, lo que hace es replicar los mismos conflictos que se dan en la sociedad en el interior de esta institución que es un dispositivo. Dispositivo, recordemos que desde la definición que da Foucault, que es un aparato creado artificialmente con la idea de generar en aquellos que están dentro de la institución un determinado comportamiento. Es un aparato, una creación artificial que genera efectos en los sujetos que están atrapados o tomados por esa institución, por ese dispositivo. Entonces la escuela va a estar pensada en términos de dispositivo porque, bueno, el saber, la distribución del poder, las estrategias de funcionamiento, todo eso, digamos, teniendo como modelo principal esta idea del panóptico, ¿no? De Bentham, que es un sistema, un dispositivo justamente que sostiene Foucault, están tanto en la cárcel como en las instituciones psiquiátricas, como en las escuelas o incluso en las universidades. Entonces, estos dispositivos lo que hacen es básicamente lo que Foucault considera que es la función principal de la sociedad moderna, que es la de vigilar y castigar. El vigilar es para prevenir la acción del individuo, porque el individuo se considera potencialmente peligroso y entonces hay que anticiparse a su acción, y entonces los dispositivos lo que buscan básicamente es el control social, es decir, es generar conductas en el yo de ese sujeto para evitar que haga aquello que la sociedad no quiere que haga. Y esto sería la vigilancia. Y cuando aún así el sujeto hace lo que no debe, entonces ahí viene la cuestión de castigar. El tema es justamente qué es lo que se valida como comportamiento o conducta adecuada, o saber adecuado, conocimiento adecuado. Entonces, dentro de esa dinámica de fuerzas, por eso hablamos de dispositivo, es que se van a dar las distribuciones y las validaciones de determinados saberes que poseen las personas. Entonces hay una institución, ¿no? Un dispositivo que es el que sanciona el saber válido, el saber verdadero, y los otros saberes serían de menor categoría porque no llegarían a ese estatuto de ser sancionados como válidos o que sean los considerados verdaderos. Entonces ahí, bueno,
el dispositivo lo que tiende es a distribuir ese saber validado y sancionado por las instituciones como las instituciones validadoras como el verdadero. Imagínense que esto en la escuela es esencial, porque justamente la legitimidad de lo que se distribuye en la institución es ese saber, es decir, tiene que ser sancionado. Yo siempre hago en broma, ¿no? Digo, bueno, tienen la bendición, mi bendición, los trabajos cuando están aprobados, ¿no? Cuando yo los sanciono como correctos, tienen mi bendición y entonces a partir de ahí ya se pueden considerar válidos. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Es el ejercicio de un poder. Entonces, digo, eso sucede en la sociedad. La sociedad tiene dispositivos para controlar, para generar la conducta que desea, ya sea a nivel preventivo, podríamos decirlo, que sería la vigilancia o sería, bueno, determinadas estrategias para hacer que haga eso, y cuando eso no lo hace, Foucault es interesante porque él plantea, bueno, por un lado el trabajo que hace el saber científico y por el otro lado lo que hace el resto de las instituciones, ¿no? Entonces toman todo el conocimiento de la psiquiatría, de la psicología, que va a sancionar y a validar lo que es la conducta sana o patológica, ¿no? Normalidad y anormalidad, o normalidad y patología, está sancionada por estas ciencias. Y, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo bien, creo que explícito, sería el sancionar la homosexualidad como enfermedad o no. En el DSM-4, que es uno de los libros donde se describen las enfermedades y se describen, se catalogan las enfermedades mentales, figuraba la homosexualidad y había un montón de tratamientos para curar la homosexualidad. Bueno, eso se sacó, es decir, en algún determinado momento la ideología cambia y entonces no se considera más una patología. Esto es móvil. Entonces, en ese interjuego, digo, acá funciona la sociedad, ¿no es cierto? El saber, en ese caso, el saber científico de la psicología y la eh, psiquiatría, sancionan lo normal y lo patológico. Y en cuanto a la legalidad, ¿no? Va a validar o va a regular cuáles son las conductas adecuadas de las no adecuadas. Las no adecuadas si están dentro de una patología, se van a tratar de curar a través de un dispositivo que es el psiquiátrico, supónganse, o los tratamientos psicológicos o farmacológicos para calmar o levantar o lo que necesite para que se adecue a la conducta esperada. Y si esto implica, bueno, no una persona que está enferma, que tiene una enfermedad mental, sino que se conduce mal, roba, mata, viola, o lo que la legislación regule como lo inadecuado, hay otras instituciones que se dedican a sancionar esto. Entonces, todas estas acciones que hace la sociedad por fuera de la institución, por fuera de la escuela, digo, para sancionar lo adecuado de lo inadecuado, también es replicado en la escuela. En la escuela también, en este caso, la pedagogía va a nutrirse de las conductas adecuadas e inadecuadas, entonces va a armar toda su estrategia y su dispositivo de acuerdo a los chicos a las cosas que usualmente hacen los chicos de primero, de segundo, de tercero, de cuarto. Es decir, arma su dispositivo pensándolo en una globalidad que es lo que normalmente hacen los niños de primero. Hay como límites más o menos negociables hasta un punto en que se sanciona lo inadecuado. Entonces hay acciones para determinar, bueno, repite o da examen, no sé, se le queda previa, bueno. Es decir, hay una serie de acciones para cuando esto no sucede. Y si
se aleja mucho de la norma, entonces bueno, ya directamente se lo quita muchas veces de ese modelo de institución y se lo coloca en otro que ya se ha elaborado. Entonces, las teorías críticas o reproductivistas lo que plantean es que lo que sería la dinámica de poder digamos, la diferencia de clases sociales o la marginalidad, que es el tema que toca Saviani, está en la sociedad y ese conflicto ingresa en la escuela y no se soluciona, porque la sociedad, por esto lo de reproductivista, no quiere solucionarlo, digamos, sino que lo que hace es replicarlo. Entonces ahí va a abordar tres teorías. Una que toma la enseñanza como violencia simbólica. Esto un poco estuvimos trabajándolo con el texto de Guardiola Corina, donde, bueno, justamente marca esta búsqueda de la homogeneidad, que tiene que ver todo con lo que yo decía recién. La búsqueda de la homogeneidad lo que hace es tratar de instalar aquellas conductas que son las que se consideran válidas y adecuadas. Bueno, no quiero repetir lo que decía, ¿no? Dentro de esa línea. Entonces, dentro de esa línea, todo aquel que se aleja y progresivamente, cuanto más se aleja, más cae en la patología o cae en lo que no es lo deseable, sería lo anormal. Entonces, ¿qué pasa acá con, digamos, por qué violencia simbólica? Porque, bueno, todos aquellos grupos sociales que tienen otras creencias, otros valores, otras maneras de conducirse, que son contrarios o muy diferentes a los que distribuye la escuela, van a ser impuestos de manera no consensuada, es decir, esto no es así y listo, ya está. Entonces, lo que dice digamos, la fuerza simbólica estaría dada en esta imposición, ¿no? Donde se imponen valores y se lleva a una transformación de esos valores. A ver, la institución buscaría eso, ¿no? Denominar lo legítimo, denominar los valores, cuáles son, y lo instala a nivel de idea, a nivel de valores, de conductas correctas. Entonces, por un lado, la violencia simbólica estaría dada en esta imposición de ideas, ¿no? Bueno, las ideas las impone un sector social que es la que valida lo correcto, y aquel que coincide, bárbaro, está en su salsa, es decir, ya está, se siente representado. Pero todos aquellos sectores que se alejan, se le va a imponer ese conocimiento de esa manera, con esos valores, con esas conductas adecuadas, sancionándolas como adecuadas, desde una imposición. Por eso es violento, porque le impone una ideología que no necesariamente es la que corresponde a su cultura. Digamos, no estamos hablando de cultura, no de desviaciones patológicas de una persona que está fuera de la realidad, sino que está dentro de la realidad pero de otra manera. Entonces se le impone una forma de pensar. Entonces ahí hay una dominación, o sea, una búsqueda de dominación de algo que es ideológico. Cuando se falla en eso, entonces se ejerce la violencia real. La violencia real está dada en una imposición de carácter forzado, ¿no? Va a la cárcel, se ve obligado a hacer un tratamiento psicológico porque no se adecúa, ¿no? Ahí se ejerce una fuerza física, digamos, una fuerza que no es simbólica, sino que es real. Entonces, el que detenta la autoridad es el que representa la ideología, podríamos decir, hegemónica, que es la que se va a distribuir.
y aquellos que se alejan, bueno, se van a tener que adecuar. Entonces ahí hay una imposición violenta para crear los hábitos que son los deseados en esas personas, ¿no? Porque ellos tenían otros. Entonces, lo que hace esto es que haya una ideología que pertenece a, yo hablaba de la hegemonía, ¿no? Representan a una clase social, y la misma escuela distribuye connotaciones distintas, porque si se está educando en una escuela donde hay está compuesta en su mayoría por personas que pertenecen a la clase social dominante, tienen una ideología que es acorde a su forma de pensar y de vivir. Pero la cultura dominante lo que hace es establecer en la cultura dominada sus valores y sus valorizaciones. ¿Qué está haciendo acá? Y bueno, está considerando este conocimiento o estos valores como los verdaderos y los otros no lo son. Entonces ahí es donde se da la violencia simbólica. ¿Quién la va a ejercer? Sí, la clase dominante. Entonces, se va ejerciendo desde la legitimación de una verdad, ¿no es cierto? O sea, es una verdad legitimada. ¿Quién va a dudar que lo que establece la psiquiatría, que lo que establece la física, la matemática, no es verdad? Ya para eso lo estudiaron los eruditos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a opinar? Bueno, eh, creo que habíamos, sí, bueno, en realidad en el orden viene después el texto de Freire. Él va a cuestionar todo esto y él sí hace una propuesta pedagógica para tratar de romper con estas cuestiones de instalar y confiar en esa verdad, sino que la idea es instalar el pensamiento crítico para cuestionarlas. Estas teorías todas no hablan de eso, hablan de cómo esto es efectivo, genera en el otro una dominación de carácter ideológico que es tomado por lo que se distribuye en las escuelas, y lo que va a hacer es generar la reproducción social. Entonces, si hay clases sociales distintas, el tipo de ideología que va a funcionar para las clases dominantes va a ser distinto que al de las clases dominadas. Y la clase hegemónica, la clase dominante, es la que impone la violencia simbólica sobre las dominadas porque impone sus valores. El tema que lo que dice esta teoría es que esto ocurre en un nivel aconsciente, es decir, las personas lo tomamos desde el sentido común y las asumimos como reales. Sí, si yo no sé nada, yo soy simplemente un verdulero, ¿qué voy a saber sobre química? Y quizás sabe mucho sobre química, solo que no es un saber validado por la ciencia. Pero bueno, desde acá esto se reproduce, vos no sabes nada, el tipo asume que no sabe nada y entonces la autoridad la tiene el otro, ¿no? La clase dominante. Después la teoría de Althusser, que es otra, es la de los aparatos ideológicos del Estado. Althusser plantea dos tipos de aparatos, los aparatos ideológicos. A ver, básicamente la función que cumplen los aparatos ideológicos del Estado son los mismos que los de la violencia simbólica. No plantea algo demasiado diferente. Lo que establece, bueno, lo que hace es señalar cuáles son las instituciones. Entonces va a hablar de la familia, la iglesia, la escuela, bueno, podríamos hablar de los medios de comunicación, que son los que distribuyen la ideología dominante que el otro tiene, que todos tenemos que asumir, no importa de qué clase seamos. Y entonces en esa misma ideología se va transmitiendo la ideología una ideología diferenciada de acuerdo si uno pertenece a una clase social o a otra.
Entonces lo que hacemos es reproducir la diferencia, reproducir justamente la marginalidad. Los marginales siguen teniendo ese lugar, porque la ideología que los ubica allí se sigue reproduciendo, y la ideología que ubica a las personas dentro de la sociedad se sigue manteniendo de esa manera. O sea, se sigue reproduciendo a través de estos sistemas. Por eso los Althusser los denomina aparatos. Sería semejante a la idea de lo que Foucault denomina dispositivo, ¿no? Son aparatos, son instituciones que distribuyen ideología y que actúan en el nivel de lo simbólico, ¿no? En qué es lo que nosotros todos asumimos como verdadero, como válido y como lo que debe ser, ¿no? El deber ser. También hay otra línea que él denomina los aparatos represivos del Estado, y que en este caso lo que ejercen es la fuerza física, es decir, ejercen el poder a nivel físico, ¿no? Acá tenemos los jueces, ¿no? Me sale el partido judicial y no es, debe ser la ideología que tenemos instalada en nuestro país. El poder judicial, ahí me salió. El poder judicial, la policía, ¿no? Son poderes que ejercen fuerza física, es decir, reprimen en el sentido de impedir que alguien haga lo que no debe hacer. Y tienen, reglamentos, todo para ejercer ese poder, esa fuerza. Entonces, la escuela lo que hace es ser uno de esos aparatos ideológicos del Estado. Entonces, lo que van a hacer es distribuir la ideología que el Estado necesita para que la sociedad se replique, siga funcionando, y que en general el poder se mantenga siempre en el mismo lugar. Y entonces hay una ideología, podríamos decir, quizás ahora ya quedó un poco fuera de... Esta es mi opinión, ¿no? Yo siempre aclaro lo que es mi opinión de lo que no dice el texto, para que, bueno, cada uno tome su posición. Pero digo, eh, esta idea de el proletario y el esta idea, digo, de los proletarios y los burgueses, quizás ahora ya no sea la más adecuada para la realidad que tenemos, ¿no? Porque, bueno, esto surge con la disolución del sistema de digamos, de los reinados y es decir, de la monarquía, ¿no? Cuando existían los reyes, duquesas y todo eso, es decir, que se distribuía el poder y ellos eran los que gobernaban, o sea, la forma de gobierno monárquica. Cuando esto se disuelve o se van cambiando por monarquías democráticas con monarquías con representación de la sociedad, vamos a poner ahí. Bueno, lo que plantea, ¿no? Entonces, en este sentido, la marginalidad sería efecto justamente del funcionamiento del aparato ideológico del Estado, que distribuiría, validaría todo aquello que está dentro, y lo marginal sería todo aquello que se aleja de lo regulado como adecuado, correcto, verdadero, ¿no? Bello. Entonces todo aquello que se aleja de ahí estaría dentro de la marginalidad. Y contrariamente a lo que
pensaba en las teorías no críticas, no se soluciona con la educación, sino que se reproduce con la educación, ¿no? Esto también coincide con la postura de la educación como violencia simbólica. Y la última, que es la teoría de la escuela dualista, plantea, dualista en el sentido de que hay dos corrientes que operan dentro de la escuela, a pesar de su apariencia uniforme o homogénea, lo que dice esta teoría es que en realidad hay dos corrientes, una que pertenece a la ideología burguesa y otra es la que pertenece a la ideología proletaria. Esta idea de las dos líneas de pensamiento, de ideas que corresponden una a la burguesía y otra al proletariado, para mí ya no sé si son aplicables a la época actual, ¿no es cierto? Porque son ideas que en realidad surgen primero en la época de la monarquía, donde todos los pueblos que se desarrollaban alrededor de los centros de poder, digamos, el castillo con sus fronteras, y en el margen de estas fronteras, digamos, al pie de los castillos que se desarrollaron las ciudades, y las ciudades comerciaban, y entonces ahí ciertos sujetos tuvieron, económicamente un gran avance, a tal punto que muchas veces pudieron acceder de alguna manera negociar una alianza con la burguesía que era de carácter hereditario. Entonces, hubo algunos que lograron matrimonios con personas de la monarquía para a cambio de sostén económico que esta familia les iba a aportar. Digo, como para dar un ejemplo. Entonces la idea del burgués era la persona acomodada que había llegado a tener poder gracias a su poder económico, y el proletariado sería el resto de la gente. Entonces sería como una tercera clase, es decir, la segunda clase sería la burguesía, que era un sector acomodado dentro de los de sangre azul, y los proletarios serían por ahí las personas que estaban a su cargo, ¿no? Sus empleados, que después, con la caída de la monarquía y algunas se reemplazaron por monarquías constitucionales, ¿no? Pero donde el poder se distribuye, pero en realidad el poder político está a cargo de la representación del pueblo, digamos, que vota o que tiene algún tipo de sociedad democrática. Entonces la burguesía se convierte en el sector hegemónico que concentra el poder gracias a acceder al poder ahora político, que antes estaba solamente en manos de los monarcas o de la monarquía. Ahora ya con la disolución de la monarquía queda a cargo de los burgueses, y entonces queda, digamos, estas dos clases establecidas como una que es la que detenta el poder económico, el poder político, porque la cercanía al sector de poder le permite acceder, y el proletariado, que sería la clase que estaba bajo la tutela o el gobierno de estos burgueses. Entonces, quizás ahora las cuestiones se han complejizado más y quizás haya que acceder a otros conceptos, ¿no? Pero en sí lo que plantea la teoría de la escuela dualista es esto que yo planteaba recién, es decir,
una apariencia de homogeneidad o de unificación que tiene la escuela como institución, pero donde circulan dos sistemas ideológicos que están en competencia, donde bueno, hay uno que es el que sería la primaria o profesional, la primaria o que pertenece a esta clase que sería, a ver, por un lado sería la burguesía, pero por otro lado también sería la profesional, la que accede a los estamentos que determinan la verdad, que determinan la normalidad, ¿no? Dentro de los profesionales podemos poner a todos aquellos que por su conocimiento pueden acceder a un sistema de poder que está dado simbólicamente, ese poder por el conocimiento. Entonces esa clase primaria o profesional, que sería la que tiene esta legitimidad, a la vez estaría circulando, ¿no? Otra clase, otra red. Yo, bueno, decía clase, pero en realidad ellos hablan de red, ¿no? Porque como, bueno, es algo de carácter simbólico, ¿no? Yo hablaba de ideas, entonces ellos hablan de red en el sentido de red simbólica, de sentidos, ¿no? Entonces estas dos redes circulan en las escuelas, ¿no? La red que sería la red de lo profesional y de la burguesía, y la otra la de el proletariado, la red secundaria, o superior. Entonces sería semejante a la que plantea Althusser, es decir, hay en este caso planteada en términos de red. Una distribuye la ideología, es la que tiene el poder de manejar la ideología y los valores legítimos, y la otra es la que los recibe y la que no tiene el poder simbólico ni el poder físico para poder hacer valer su red de significados, su red simbólica, y entonces siempre queda esta red no profesionalizada, ¿no? Como de menor valor. Uno la asocia a veces con la palabra, no lo dice, no recuerdo que, bueno, estoy mirando por las dudas, pero no recuerdo que lo diga en esos términos el texto, ¿no? Pero ellos hablan de la red o ideología burguesa, ¿no? Que sería la función de la escuela, distribuir esta ideología, formar la fuerza de trabajo y formar la burguesía. Y entonces lo que hace es distribuir una red ideológica, y bueno, tiene la legitimidad de hacer esto, ¿no? La escuela. Entonces lo que hace es reproducir las dos redes, ¿no? Mantener las dos redes en vigencia. Entonces el sector que no pertenece a esa red, su conocimiento es, por eso, bueno, eso es lo que iba a decir, ¿no? No lo dice el texto, pero yo lo supongo, es que el saber, esto que nosotros denominamos popular, ¿no? Lo popular en general tiene esa connotación de lo que no es legítimamente reconocido, es decir, lo usa la gente, lo consume, la música, los valores, las producciones, el saber de cómo curarse, qué sé yo. Hay muchos saberes que son de carácter popular y que se transmiten de boca en boca, y hay un reconocimiento en el común de la gente, pero no alcanzan ese valor de legitimidad. Por eso digo, esta idea de lo popular con esa connotación no hace referencia al texto, pero yo imagino que la cuestión de esta red de lo popular y de lo común
al no estar legitimado ni por ninguna institución, ni por pertenecer a la red de lo profesional, no tiene ese reconocimiento y no es incluido. Pero lo que sí hace la escuela es mantener el poder legitimado y el poder válido en un sector, y por otro lado distribuir la ideología burguesa y la ideología proletaria para tener siempre una renovación de la fuerza de trabajo, que es la que van a incorporar dentro del sistema económico. Entonces, no solo son valores, sino también son actitudes, son formas de comportamiento. La escuela tiene, esto lo estuvimos analizando en otros videos y bueno, en las clases, las costumbres, ¿no? Hay muchas cosas que hay en común entre la escuela y la fábrica, por ejemplo, más allá de la modalidad tecnicista. Esto de las horas de trabajo, de estar concentrado y no distraerse, y ser responsable, y cumplir el horario, y ser puntuales, un montón de valores que tienen que ver con algo que después la sociedad económica necesita y que entonces hay que instalarlo. Pero bueno, me refiero a que no es solo una red ideológica, sino que es también algo que tiene que ver con lo actitudinal, lo podríamos llamar. Entonces, digamos, en definitiva plantea lo mismo, si plantea la idea de que la escuela no viene a subsanar, a unificar, a resolver la marginalidad, sino que sigue reproduciendo estas dos redes de manera separada, donde no hay una unificación o donde no hay una integración, un diálogo entre ellas, sino que lo que trata es de mantener ambas por separado. Y bueno, después con el video de Freire y el texto de Freire vamos a ver que él justamente el trabajo de él, su didáctica, está puesta en función de la integración de estas dos redes, es decir, no es valorizar distinto, sino que ambas son importantes y se deberían integrar. Pero bueno, eso es otro tema. Así que bueno, espero que les haya servido, costó mucho armarlo, pero espero que al menos haya valido la pena. Bueno, nos seguimos viendo y será hasta el próximo video. Chao, hasta luego.